Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios porque podemos ver que hay gente que puede venir y puede escucharnos con atención. El hermano Martínez acaba de leer un pasaje muy importante en Hebreos 19, a partir del capítulo 10, verso 19 en adelante. Y yo quiero que consideremos que es algo demasiado importante para la época que nos ha tocado vivir. Así que si usted tiene un poquito de oportunidad de escucharme con atención, voy a volver a leerlo, pero quiero que usted note cada una de las frases que están escritas en este precioso libro que fue escrito unos 70 años después de que el Señor Jesús pasó a la eternidad y después resucitó. Capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todos los que son cristianos realmente tenemos un acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, por el sufrimiento, pagando un precio muy alto, nos dejó entrar directamente al trono de la gracia sin tener necesidad de que ir a buscar a alguien que nos pudiera ayudar o que pudiera abogar por nosotros, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, el sacerdocio perfecto, Él es el que está ahí intercediendo en un lugar para poder ayudarnos a tener un acercamiento. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos que ser constantes, tenemos que guardar la fidelidad y tenemos que vivir plenamente convencidos. Dice además: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cierra tus ojos un momento y oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús hemos venido en esta tarde acercándonos al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Queremos venir, Señor amado, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado nuestro corazón con el agua de la regeneración que es tu palabra, y pudiendo tener acceso directo al Padre a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas esta reunión y que nos hagas entender el propósito por el cual estamos aquí. Padre, porque te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Y todos ustedes dicen amén, amén y amén. Qué importante pasaje. Déjame contarte un poco de la historia de este texto. Este pasaje fue escrito unos años antes de que Tito Vespasiano entrara a Jerusalén y arrasara completamente con todo, buscando los tesoros y acabando con todo lo que estaba a su paso. De tal manera que hubo una masacre tan impresionante que aún el mismo Tito se sorprendió de escuchar los horrores de la tragedia. Literalmente, las palabras que están escritas en este libro fueron casi hechas una realidad en unos años después que fueron proclamadas. Se dice que con tal de buscar los tesoros de Salomón, literalmente removieron piedra por piedra buscando encontrar dónde se encontraba el oro para poder ellos enriquecerse. Fue algo devastador, terrible. Y por esa razón yo quiero que esta noche lo consideremos como algo importante en un periodo de tiempo que estamos viviendo que es completamente muy diferente a los que vivimos anteriormente. Un tiempo donde parece ser que el mundo está convulsionado, donde hay tan grandes conflictos.
Y las recomendaciones que da el escritor de este libro son de mucho valor y de mucho interés para nosotros. En primer lugar, nos dice que tenemos acceso directo al Padre. Entonces, si observando las Escrituras, tratamos de asimilar lo maravilloso que tiene esta Escritura, que tiene esta palabra de nuestras actividades eclesiales, donde hoy, por cierto, no tenemos reuniones definitivamente físicas, donde no tenemos actividades en las que podamos decir estamos teniendo unas reuniones pues personales. No hay nada de eso. Sin embargo, la Biblia nos describe que no dejemos de congregarnos. Y tú dirías, pero ¿cómo en plena pandemia sería como atentar a nuestra salud? Pero no me estoy refiriendo específicamente a eso, sino conforme vamos desarrollando el pasaje, te vas a dar cuenta de todos los privilegios que podemos obtener, aunque no tengamos una reunión presencial, aunque no tengamos una reunión física en donde todos juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. La bondad de Dios es para todas personas, y sin importar ninguna actitud, cómo hayan vivido, de qué manera se hayan comportado, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La condición social, económica o el pasado de la gente no es tan importante. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Y cuando había oportunidad de congregarse, pues sí, había mucha gente que venía con gozo y con alegría. Aún hacían mención de aquel salmo cuando David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y obviamente había una actitud de estar presente en las reuniones, pero ha cambiado las circunstancias, tenemos otra realidad, vivimos otro momento. Tenemos otras expresiones en las que nos estamos manifestando y parece ser que como que el ánimo de muchos ha venido a menguar. ¿Y qué quiere decir? Que la Escritura nos vuelve a resurgir para darnos la advertencia que habían escuchado aquellos hombres en el momento antes de que viniera la tragedia y que llegara a la invasión para poder acabar con todo el pueblo. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Yo creo que esta tarde sería muy bueno que pudieras dejar tu comentario, que pudieras dar tu like, decir, estoy presente, yo me estoy congregando a través de estas reuniones virtuales, donde posiblemente no podemos cantar juntos, pero sí podemos expresarle a Dios nuestro interés por su palabra, le podemos expresar a Dios nuestro anhelo de acercarnos confiadamente al trono de su gracia para oír qué es lo que tiene preparado para nosotros. La Escritura también dice que debemos de mantener firmes sin fluctuar. Quiere decir que no seamos de doble ánimo, que no seamos fluctuantes, que tomemos el tiempo específico para sentarnos con la Biblia en la mano, para poder saber que lo que se está diciendo es algo que está escrito y que tiene una interpretación correcta para que nosotros podamos decir, nuestra fe está creciendo, nuestro dominio propio está aumentando, porque estamos escuchando la palabra de Dios y porque estamos congregados alrededor de los pies de Jesús, quien está hablando directamente a nosotros. La Biblia describe eso, que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Él. Y si nosotros hacemos una conjugación de personalidades que están ahí apoyando la reunión, que están acercándose, podemos estar conscientes de que es una realidad. Dios está entre nosotros, porque donde 2 o 3, ahí está Él. Entonces es el tiempo que nosotros debemos de considerarlo como importante. ¿Por qué? Porque también cuando nos reunimos nos estamos considerando el uno al otro y nos estamos estimulando. Es precioso poder ver que alguien está dando un like y por ahí aparece otra persona y de repente de otro lugar aparece otra persona y todos en conjunto están diciendo gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder escuchar la palabra, de poder estar sentados a los pies de Jesús y de poder oír cuál es la forma que debemos de vivir en este tiempo tan peligroso, donde esta crisis ha arrasado a muchas vidas y donde precisamente debemos de estar conscientes que es mejor que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestra casa y nos podamos regocijar. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 23, Jesús habló algo muy importante y dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores necesita que le adoren, está buscando a tales adoradores
que lo encuentren para que lo adoren. Y esta palabra es muy importante porque adoración significa el darle la honra, el también poder reconocerle como la autoridad, darle homenaje, postrarse ante Él. Muchos de nosotros debemos de saber que al escuchar la palabra no estamos lejos de escuchar la voz de Dios, porque la palabra es vida y es espíritu, y la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú estás atento, cuando tu oído tiene esa oportunidad de acercarse a escuchar correctamente, la fe viene por el oír y tu alma empieza a regocijarse porque sabes que esta palabra es vida y es espíritu, y que esa palabra tiene un efecto muy especial para llenarnos de confianza y de gratitud. Adoración significa en el griego proskuneo, que es darle a Él una definición de obedecerle, en este caso al Dios Todopoderoso. No solamente adoración es cantarle cantos, porque a veces como que tenemos una idea muy centrada que adoración es cantarle, es darle un canto de adoración o un canto de alabanza. No, adoración es también obedecerle. Dios busca que le rindan homenaje, que le obedezcan, que haya libertad para entrar al lugar santísimo, que podamos tener la confianza de acercarnos al trono de su gracia a través de su muerte, de su sacrificio, pero también de su victoria y de su resurrección, representando auténticamente la vida cristiana, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, esas necesidades que posiblemente no se las comentas a nadie, pero que el Dios del cielo las conoce, porque Él, antes de que tú puedas abrir la boca, ya sabe lo que vas a decir y conoce los pensamientos del hombre, porque los caminos del hombre están destinados a las manos de Dios, aún los designios del Rey. Así que imagínate, Dios tiene el control de todas las cosas y debemos de tener una devoción real, una devoción al Padre, una devoción no a una figura, no a algo que sea concreto o metálico, sino a la gloria misma del Dios del cielo, porque donde está su espíritu hay libertad y Dios es espíritu. Tenemos que considerar que nuestras vidas le deben de dar toda la importancia al Señor de señores. Pero ¿qué sucede cuando no hay una reunión presencial y no se está congregando la gente físicamente? Pues Dios ha provisto caminos especiales. Dios no se ha equivocado. La iglesia primitiva pues crecía en las catacumbas. La iglesia primitiva era perseguida y en los hogares estaban las reuniones. En la iglesia primitiva se congregaban todos en la casa y hacían oraciones y buscaban a Dios y se llenaban de gozo y de alegría y acrecentaba la fe. Y de ahí ellos salieron a contaminar al mundo con la palabra de vida para que la gente supiera que el Rey de Gloria los había enviado. Entonces la palabra tiene que ser obedecida, querido. No es solamente cantar, no solamente es orar o dar alabanza, es algo de obediencia lo que tenemos que hacer. El mundo está completamente lastimado, herido, que muchos han perdido hasta el anhelo de congregarse y ya ni siquiera se acercan a escuchar un mensaje porque están más interesantes a veces las películas o a veces otras cosas que nada tienen que ver. Hermano, estamos menospreciando la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, estamos menospreciando el valor del sacrificio de Cristo, estamos menospreciando el amor tan grande que Él pudo vertir sobre nosotros. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 22, Samuel reprendió a Saúl porque Saúl pensaba que con los sacrificios podía agradar a Dios. Y Samuel le dijo de parte de Dios: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se le obedezca a la palabra de Jehová. O sea, ¿quieres complacer a Dios? Escucha y obedece la palabra. Eso es mejor que traer muchos sacrificios. De nada te serviría cantar y alabar, pero si no estás obedeciendo a Dios. O sea, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, si tú no le prestas atención a las cosas de Dios, si de repente nada más te acercas, pones tu like, te desapareces, piensa, ya cumplí. No, de Dios a Dios nadie lo puede engañar. En los ojos del Señor están sobre toda la tierra, Él contempla la tierra. Los ojos de Jehová están sobre toda la vida de los hombres. Entonces debemos estar conscientes, es la palabra lo que importa.
interesa. No vienes a ver a un hombre, no vienes a ver a una persona, vienes a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Y quiero decirte que cuesta mucho a veces tener tiempos de preparación, de estar tratando de buscar algo con lo que Dios te pueda iluminar para después compartirlo con la gente. No es algo fácil, no es sencillo, no es solamente hablar por hablar, sino también tener algo de parte de Dios para compartir a la gente que nos está escuchando. Entonces, debemos de comprender que lo externo de la adoración, pues es válido, pero es más importante cuando se hace de corazón. Si sustituimos este mandamiento, solo vamos a estar dando sacrificios y estaremos haciendo a un lado la palabra del Señor. Y ese es el engaño de mucha gente a veces. Que yo soy cantante, yo le canto al Señor, yo canto bonito, yo tengo buena voz, pero no le están obedeciendo, es lo más importante. Y déjame decirte que no es un regaño, ni mucho menos. Es algo que para que podamos estar completamente conscientes de dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos sirviendo. La iglesia en el pasado se reunía. ¿Cuándo? Dice la Escritura, Hechos 20, en el versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Quiere decir que todos los primeros días de semana eran respetados por el pueblo, por los primeros cristianos, por los cristianos primitivos, y lo dedicaban específicamente para escuchar la palabra. Aún dice la Escritura que cuando Pablo llegaba ahí, pues daba unos mensajes que eran muy prolongados, y obviamente la gente estaba contenta, estaba completamente extasiada de escuchar el mensaje. Hoy no, hoy parece ser que nada más nos acercamos y desaparecemos, prácticamente le estamos quitando todo el beneficio, o más bien queriendo quitarle a Dios el privilegio que Él tiene de ser el Rey de Gloria, la autoridad máxima, el Señor de señores. Imagínate eso, se reunían el primer día para rendirle adoración, para darle alabanzas, para convivir como hermanos, para que pudieran tener una buena connotación de armonía, se edificaran el uno al otro, se mantuvieran esforzándose en la confianza. Era algo plenamente glorioso. Eso fue lo que hizo que por haber todo ese amor y toda esa comunión de los hermanos, dice la Escritura, que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. De tal forma que el impacto era tremendo. No era por las palabras, no era por regaños, no era por exaltaciones, no era por las alabanzas, era porque había un profundo amor entre ellos, y por eso el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. A veces queremos sustituir ese amor por alabanza, por mensajes, por adoraciones, por eventos. Y no creo que sean malos los eventos, pero lo que debe de reinar es el amor entre los hermanos, una comunión plena, una verdadera manifestación de alegría y de comunión entre unos y otros. Entonces vemos que el tiempo pasa y muchos empiezan a debilitarse, empiezan a faltar. Hay gente que aquí no se ha aparecido, hay gente que ya no se aparece a través de las transmisiones. Imagínate nada más. Y el mandamiento de Dios ha quedado escueto, ha quedado deteriorado, lo han echado a un lado. No es porque la palabra no tenga valor y fuerza, porque por esa palabra vamos a ser juzgados, por esa palabra vamos a tener que entregar cuentas, por todo lo que tenemos escrito. Cada uno de los textos de la Escritura serán un verdadero mensaje el día del llamado final, y es por eso que debemos estar preparados, porque la Escritura dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando el día se acerca, cuando los días son malos. Y querido hermano, déjame decirte, por si no te has dado cuenta, estos días no son nada buenos, son días malos. Estos días son días terribles, pero Dios está todavía con su pueblo, con los que le buscan, con aquellos que obedecen su palabra y que están conscientes que Él es la fortaleza de nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, la Escritura dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue
no se recojan entonces ofrendas. Quiere decir que también la adoración implica las ofrendas económicas. Obviamente, si no te acercas ni siquiera a escuchar los mensajes, mucho menos te vas a acercar a ofrendar. ¿Por qué? Porque pues obviamente no tienes ningún interés. Tu interés a lo mejor no es el Señor, tu interés está motivado por otro medio, pero yo creo que los verdaderos cristianos lo hacen, porque lo tenemos como evidencia. Hay gente que no está teniendo reuniones presenciales, pero que continuamente se acercan y dicen, esto es lo que le pertenece a Dios y yo no lo voy a tomar. Pero hay otros que no, simplemente ni eso ni lo otro. Y yo no estoy hablando de este lugar local, sino estoy hablando de una manera generalizada. ¿Por qué? Por los comentarios que uno escucha, por las transcripciones que hay a través de los medios de comunicación, por todo esto, porque muchos se están debilitando. La ofrenda es un tipo de adoración para la extensión del reino de Dios. ¿Para qué? Para que otros lugares puedan tener el efecto necesario también y puedan tener la capacidad de compartir y de poder llegar a otras vidas. Es decir, que de gracia recibimos, nosotros debemos de dar de gracia. Y empieza a considerarlo de esta manera, querido hermano, porque es necesario, es importante. Si tú lo haces cuando solamente era presencial, acuérdate, también ahora en lo virtual hay oportunidad de que el reino de los cielos siga creciendo. Que tenemos que tener el concepto claro de que nuestra vida está caracterizada por ser fiel a su palabra. La fidelidad, que es la firmeza y constancia de los efectos, es una idea de las obligaciones y de la responsabilidad que tenemos como cumplimiento. Hay veces decimos, yo soy fiel, pero la fidelidad quiere decir que es una firmeza y constancia. No es solamente algunos días, en algún tiempo fui fiel, de una manera me he esforzado, no, sino que es la idea y obligaciones del cumplimiento con los compromisos establecidos. El día que Dios te llamó a cuentas, ese día tú te vistes completamente libre de la condenación del pecado, libre de haber vivido en un estado completamente de rebeldía en contra de Dios y de una deuda con Él, y ahora Él pagó el precio de tu pecado, te limpió, te lavó con su sangre, te llamó su hijo, te acarició en sus brazos, te ha fortalecido con la influencia del Espíritu Santo. El cumplimiento a ello hay que cumplir, hay que tenerlo como un presente, hay que aportar para que también la gente pueda seguir viviendo. Y tú dirías, no, pero no es necesario. Bueno, yo te estoy diciendo lo que dice la Escritura. Fieles a Dios significa responsabilidad, es un asunto de decisión personal, es algo que tiene que salir del corazón, rendir nuestros deseos, nuestros pensamientos para llevarlos a la obediencia de Dios. En otras palabras, no para que nosotros hagamos uso de nuestra mente como ella quiera llevarnos o conducirnos. La Biblia describe que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí no valen los pensamientos personales, aquí la obediencia a Cristo es lo más importante, querido hermano. Es lo que realmente vale la pena y es lo que nos va a llevar a tener un crecimiento notorio para que el reino de Dios pueda ser publicado, para que la gente sepa que hay un Dios y que hay un pueblo que fue regenerado, lavado en la sangre del Cordero y que hace la voluntad de su Padre, contaminando el mundo con la fe de Dios para que otros se conviertan. Si no, obviamente estaremos implicando una detención del reino de los cielos y el mundo necesita oír que Cristo todavía tiene poder para salvar, para sanar y para restaurar, y también para que la gente se prepare, los cristianos se preparen, porque Cristo está próximo a regresar por su pueblo. Entonces debemos de hacerlo notar con insistencia. Nuestra falta de asistencia a las reuniones virtuales que estamos teniendo, lo único que hace notar es un estado de ingratitud hacia lo que Dios nos ha manifestado. Nos hemos comportado ingratos ante Él. ¿Por qué? Porque aunque no tenemos reuniones de tipo físico, sí tenemos reuniones de tipo virtual. Hay reuniones a través de Zoom, se han estado haciendo todos los martes y los sábados. Hay reuniones a través del WhatsApp, también comunión con la gente. Hay cuartos de oración por medio del Messenger, hay Google,
cámara, también hay FaceTime para los que tienen iPhone. O sea, nadie puede decir, pero es que yo no sé, porque la iglesia está cerrada. La iglesia somos nosotros, querido. Tenemos que quitar ese concepto. A veces pensamos que el cuarto de 4 paredes, los adornos significa el templo. Vosotros sois el templo. El Espíritu Santo vino a morar en medio de nosotros para que nosotros hagamos la obra que Él quiere que podamos hacer. Entonces, hay provisiones que hemos recibido, provisiones que a lo mejor las estamos usando en otros medios, las estamos usando en otras cosas que no tienen el valor o que no tienen la sensatez de buscar y de tener comunión con el Todopoderoso. Entonces, ve que sí está dando valor el mensaje de la palabra. Ve que la palabra de Dios es clara y específica cuando dice que debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo les pregunto, queridos hermanos, amigos que me escuchan, ¿cuántas veces le has llamado a alguien? ¿Cuántas veces has hecho un diálogo face to face a través de una videollamada? ¿Cuántas veces has buscado a alguien para decirle, oye, aunque estamos encerrados, pero la palabra no está presa? Aquí viene la palabra, aquí viene el mensaje, aquí está lo que tú necesitas escuchar. Entonces, debemos de quitar esa ingratitud y empezar otra vez a buscar el rostro de Dios, y hay que obedecer a la voluntad de Dios. Reunirse los domingos es un mandamiento. El domingo debería de haber unas llenas de expresiones de alabanza y de adoración, y me refiero a expresiones, no cosas así que tengan que ver con cosas fuera de lo normal, sino con seriedad, porque es la palabra, porque es el mensaje del cielo. No andes poniendo ahí muñequitos, y da la palabra, bendice a Dios con alegría, muestra tu seriedad ante las cosas espirituales, que eso da mucho valor a las cosas de Dios. Querido hermano, hazlo por amor al Rey. Hermano, ten compasión de tu propia vida. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, Él nos hizo aptos para toda buena obra. Entonces cumplamos con obediencia. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que más bien podría decir por mala costumbre, sino exhortaos. Y esta es una exhortación, tanto más cuando veáis que el día se acerca. Entonces, si usted escucha a decir, ay, no, yo no quiero oír eso, yo quiero oír que me den un abrazo, que me apapachen. No, querido, estamos en un tiempo difícil, tienes que saber la verdad. No importa dónde vivas, no importa dónde estés, no importa qué tan lejano esté tu ciudad, tú tienes que saber que Cristo viene pronto. ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando alrededor de ti? ¿No te has dado cuenta de qué manera el mundo vive? ¿No te has dado cuenta de las depresiones, las angustias, los problemas mentales que tiene la gente, los trastornos de sueños que sufre la gente porque no tienen paz, porque parece ser que todo es incierto, que hay una pesadumbre sobre las gentes? Déjame decirte que la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la da Cristo. Pero Él la da cuando obedecemos a su palabra. Hay ocasiones que la gente, por sentirse mal, quiere hacer daño a los demás. No, déjame decirte algo. Piensa con claridad. Todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es sano, todo lo que es bueno, en esto pensad, querido. Pensad en Dios, pensad en todo lo que Dios quiere. Algunos podrían decir, pero es que yo trabajo. Bien haces. No se exige a la gente que trabaja, a la gente que cumple con un requisito, a la gente que tiene que hacer algo por ministrar a otros o por servir a otros. Pero cuando no lo haces, creo que es importante que estés en la presencia de Dios, porque te estás congregando, porque estás reunido, porque estás consciente que Dios te está llamando. Pero si tú no lo haces, estás mostrando un estado de ingratitud. Hay bastantes pretextos. No hablo de la gente local, pero a lo largo de mi vida yo escuché muchos pretextos. Por ejemplo, había gente que decía, hoy es domingo, hoy es día de lavar, y dejaban la iglesia, abandonaban, y decían, soy un cristiano con privilegios. No, queridos hermanos, es una persona que posiblemente piensa vivir en un estado de cristianismo. El hermano, el cristiano, el nacido de nuevo, tiene una gratitud exacta por Dios. Su corazón está enfocado en la obra de Dios. Hay otros pretextos, es que va a llover, es que ahí no hay aire acondicionado,
es que hace mucho calor, es que está la lluvia, es que fulano de tal no me agrada. Querido hermano, esa no es la iglesia. La iglesia de Jesucristo son aquellos que fueron lavados en la sangre del Cordero, que aman, que se manifiestan en amor, que respetan la voluntad de Dios. No faltes a las reuniones. Vuelve tu corazón con sensibilidad. La falta de asistencia genera una gran cantidad de faltas delante de Dios. Por ejemplo, se le pierde el respeto a Dios. Y uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es la falta de temor a Dios. Sí, porque pues ya no hay reuniones presenciales, nadie me ve, como decía Israel en algún tiempo de Jehová ha abandonado la tierra, nadie me ve. No, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Toda cosa creada está desnuda ante aquel que vamos a dar cuentas, querido. No podemos pensar que ya estamos lejos de eso. La tecnología es una fuerte influencia que debemos de aprovechar al máximo, que debemos de aprovecharla porque está sirviendo para que otras personas nos escuchen. Yo doy gracias a Dios cuando gente por ahí manda un saludo y dice, estoy en Cuba, estoy en Perú, estoy en Alaska, y gracias a Dios por ello, porque lo que localmente no se podía hacer ahora está llegando a otros lugares y a través de la palabra mucha gente empieza a tener entendimiento y muchos de los que están posiblemente en lugares donde no se había escuchado la palabra la pueden escuchar y pueden decir gloria al Rey porque ahora el Señor ha hablado a mi corazón. Y yo tengo testimonio y evidencias de mucha gente que por escuchar, no ver un video, sino escuchar la voz de alguien que está predicando el evangelio fue suficiente para decir, me rindo delante de tu presencia. He escuchado testimonios de gente que me han dicho, escuché un mensaje y atravesó mi corazón y me pude arrepentir porque reconocí que Cristo me estaba llamando, y yo lo he oído con mis oídos, he escuchado a muchas personas que me han dicho esto. Pero déjame decirte que muchos, a pesar de todo, tienen la costumbre de abandonar las reuniones. Y después dicen que, ¿por qué razón me siento mal? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué no me rinde esto? ¿Por qué mi vida se siente abatida? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? ¿Por qué siempre estoy peleando? ¿Por qué siempre tengo en mi mente muchos pensamientos de confusión? ¿Por qué razón no tengo paz en mi alma? Obviamente, por el abandono total. Cuando el Dios del cielo deja a una persona a su propio albedrío, olvídate, es algo horrible vivir de esa manera. Y te lo digo porque yo viví de esa manera, viví completamente entregado a las pasiones desordenadas hasta que Él vino y cambió mi corazón, porque Él transforma la vida de la gente con el poder de su palabra. Los cristianos en la antigüedad sufrieron mucho. Los mismos salvacionistas en Inglaterra, cuando empezaron a predicar el evangelio, se levantó un ejército que se llamaban los esqueletos, y esos eran perseguidores asiduos de los salvacionistas. Iban en pos de ellos y los apedreaban y los garroteaban y los lastimaban, pero ellos no se rindieron y siguieron predicando. Y gracias a Dios, en más de 120 países el ejército de salvación sigue dando la palabra para que otros puedan entender el mensaje. Y no solamente el ejército, sino grandes cantidades de congregaciones siguen predicando para que el mensaje llegue a todo corazón, llegue a toda vida, y que toda la gente pueda saber que Jesucristo es poderoso para perdonar pecados y para salvar vidas eternas en el nombre de Jesús. Entonces, no debemos de dejar olvidar esto. Ahora, ¿qué otra cosa representa? Cuando empiezas a abandonar la comunión con los santos, la comunión con la iglesia, el acercamiento a los hermanos, a los cristianos, pues nos estamos acercando más a los tiempos peligrosos. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3, Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses que tuvieran mucho cuidado porque los tiempos eran malos. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, eso es una realidad. El hombre de pecado, el hijo de perdición, posiblemente todos rápidamente interpretan este pasaje, es el anticristo. No, es todo aquel que está cerca de lo que se dice de Dios, pero que no obedece a Dios. Ese es el hijo de perdición. Aquel que estuvo cerca de las cosas espirituales, pero que con su ejemplo
hizo tropezar a muchos, desobedeció la palabra, no buscó de Dios. Eso es algo tremendo que a veces nosotros no podemos considerarlo y podemos decir, oh no, es que ahí solamente habla del anticristo. No, querido hermano, dice que la apostasía va a venir y es el apartarse del camino de Dios. Cuando nosotros faltamos, cuando nosotros nos apartamos, estamos extraviándonos de la sincera fidelidad de Dios. El apóstol Pablo en varias ocasiones le dijo al pueblo de Israel, a los cristianos, les compartió y les dijo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros también vuestros sentidos de alguna manera sean transformados o extraviados de la sincera fidelidad a Dios. No permitas que el enemigo mine tu mente y te dé desánimo. Hoy no vayas está mejor esto, hoy ve a hacer esta otra cosa, olvídate de la palabra, deja a ese hombre que siga hablando, deja de acercarte a las cosas de Dios, no, mejor ocúpalo en otra cosa. Mira, ni lo vas a ocupar en otra cosa, porque dejas de buscar a Dios y te vas a ir a sentar o a dormir y no vas a tomar en consideración que tu tiempo también va a ser tomado en cuenta el día del llamado. ¿Por qué? ¿Qué hiciste con esto? ¿No recuerdas cuando vino el Señor que les dio las minas a todos los que estaban ahí? Le dijo, da cuenta de tu mayordomía. Y entonces todos los que tenían le dijeron, mira, doblemente lo hemos logrado. Y otro que por ahí estaba muy temeroso, dijo, no, yo tuve miedo porque eres hombre que recoges donde no has sembrado. Tuve miedo y yo guardé la mina. Y entonces ya no supe qué hacer. Y el Señor le dijo, insensato, esa mina la hubieras cuando menos metido al banco para que te diera el doble, pero por cuanto no lo hiciste, a ver, quítenle eso, dénselo al que tiene más, y a este quítenlo de aquí. Rápidamente lo echaron fuera. ¿Por qué? Porque no estaba considerando, en una ingratitud, en una falta de fe, en una apostasía total. Si no hay temor a Dios, hermano, es que no te importa, no te preocupa su palabra. La santidad que nosotros debemos de buscar es real, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que haber fidelidad a la palabra. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad en el temor de Dios. Si no hay temor a Dios, no vas a buscar la santidad. Si no hay temor de Dios, todas las cosas te van a ser lícitas y todo te va a contaminar. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe de haber temor de Dios. Es el anhelo, obediencia a la palabra, y la adoración después va a ser maravillosa. Pero si invertimos las cosas, vamos a dar malas recomendaciones. Por esa razón, pues no, yo prefiero alabar, yo prefiero cantar, pero la obediencia, ¿dónde queda? Menospreciar a Cristo es despreciar su sacrificio. Jesús, siendo rico, se empobreció para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Dejando su trono de gloria, descendió hasta la tierra, se puso en el lugar donde estaba la necesidad, vino haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos por los demonios, le dio de comer a la gente que tenía necesidad, les habló de las palabras que llenaban el alma, que consideraban que esa era la palabra de vida, y en otros momentos fue entregado como un delincuente. Lo trataron mal, lo golpearon, le dieron todo lo que él no merecía, y después de que lo latiguearon, lo acostaron en un cruento madero que no estaba ni siquiera cepillado, era un madero completamente astilloso, y ahí desnudo, después de haber sido latigado, restregaron su piel, y dice la Escritura que él sufrió los dolores como no te los puedes imaginar, y por si fuera poco le pusieron una corona de espinas, y todo lo estaba haciendo por amor a ti, para que tú no le dieras la espalda el día señalado. Déjame decirte que este es el Evangelio. La gracia de Dios solamente se manifestó a través de la muerte y resurrección de Cristo, y si tú menosprecias esa sangre, será terrible el día que Él venga. Querido hermano y amigo, escúchame con atención. Jesucristo va a regresar nuevamente. Las evidencias son claras, y déjame decirte que si tú no buscas el reino de Dios y su justicia, no vas a poder alcanzar la misericordia.
Esto es algo muy importante, tienes que considerarlo. Dice que debemos de considerarnos al amor para estimularnos a las buenas obras. Querido hermano, que seas estimulado a las buenas obras, que dejes ya la careta, que te vuelvas a Dios de todo corazón, que no estés haciendo concesiones con el Señor, que no le digas al rato, otro día, déjame terminar este proyecto, primero acabo con mis compromisos, primero me caso, primero hago esto, primero aquello otro. Deja de hacer eso y busca a Dios de todo corazón donde quiera que estés. Ahí Cristo está llamando a tu alma. Considéralos, hermanos, estimúlalos. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué sería que alguien que ni siquiera se congrega, que ni siquiera busca de Dios, venga y te diga, no, es que se tienen que hacer así las cosas, no, y que te voy a exhortar, no, y es que yo le voy a enseñar a los hermanos? ¿Te imaginas? Pues sería como si le dejaras entrar al diablo a tu casa. No, hermano, vuelve tu corazón al Dios del cielo. El crecimiento y la edificación viene cuando el amor se manifiesta de toda forma. Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, a través de aprender y obedecer su palabra. Hermano, si tú no te congregas, no te reúnes, ni siquiera virtualmente, tampoco estás cumpliendo con el mandamiento. ¿Guardas tus ofrendas para el día señalado? ¿Cuáles son las causas que podrían decir, Dios permite para que no te congregues o para que no te acerques a las reuniones virtuales? A la luz de la enseñanza no hay ninguna, pero sí, si vas a hacer el bien, hazlo bien. Y si trabajas todo el tiempo, recuerda que debes de darle a Dios un solo día, que es el día del Señor. Ese día no te pertenece, es de Él y solo para Él. Lucas 14, 26, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Qué palabras tan fuertes. Por eso es que el joven rico, cuando se acercó a Jesús y le dijo, mira, dime, ¿qué me hace falta? Y le dijo el Señor, mira, tienes que obedecer los mandamientos. Y él dijo, todos esos los he guardado desde el principio. Haces esta otra cosa, no me digas, yo todo eso lo hago. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme y vas a tener tesoros en el cielo. Y dice la Escritura que se fue triste porque tenía muchas posesiones. A pesar de que el amor de Cristo fue profundo al corazón, porque hay una parte muy interesante que dice, y mirándolo Jesús lo amó. ¿Te puedes imaginar con qué ojos de cariño, de amor, de compasión vio a este joven soberbio, a este joven completamente engreído? Y dice la Escritura que se fue triste por el camino porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Está vuestro corazón. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, primeramente déjame que vaya y entierre a mi padre. Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es el tiempo de buscarle. Congrégate, acércate a las reuniones virtuales, donde quiera que vivas, ahí con la gente que te predica, con la gente que te enseña. Toma el control de tu vida y de tus pasiones y dime, voy a sentar a los pies del Señor y voy a escuchar lo que Dios quiere para mi vida, porque no me va a hacer daño, al contrario, me va a llevar a la vida eterna. Y hazlo de una manera correcta. Si no hay reuniones presenciales, sí las hay virtuales. Hay salones de oración, te dije, hay consejería virtual todos los días, a cualquier hora. No hay necesidad de que hagas una cita para ir a la oficina de alguien. Hay reuniones y consejería virtual. Los domingos seguiremos predicando el Evangelio fuera en la calle para que la gente escuche. Y Dios estará aquí directamente bendiciendo nuestros corazones. Marcos capítulo 8 verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame, tome su cruz, haga todo lo necesario por caminar con Jesús. Déjame volver a leer la parte de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo,
que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, amén, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Exhortándonos con amor, con compasión, con misericordia. Y el apóstol Pablo remató en 2 de Tesalonicenses 3, verso 14, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Imagínate nada más. Mas no le tengáis como enemigo, sino más bien amonestadle como hermanos. Y esta tarde yo te quiero decir con todo mi corazón, te amonesto que vuelvas a reunirte con el Señor, que vuelvas a buscar su rostro, que vuelvas a tener el anhelo de preparar tu vida para un tiempo, escuchar lo que Dios quiere contigo. El tiempo es malo. Muchos hemos perdido a seres queridos, familiares, gente a quien amábamos mucho. Muchos alguna vez tenemos que partir a reunirnos con ellos. Pero lo más importante es que mientras tengamos vida, podamos reunirnos para saber qué es lo que Dios quiere. Así como los primeros cristianos se reunían, y dice, bajo la doctrina de los apóstoles y profetas, para partir el pan y las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo te puedo asegurar que aunque no tengamos reuniones físicas y tengamos reuniones virtuales, más gente se va a añadir a la iglesia del Señor Jesús por entender la verdad de Dios. Cierra tus ojos un momento. Padre, en esta tarde te damos gracias. Nos acercamos al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Venimos delante de ti para reconocer que la necesidad nuestra no es el oro ni la plata de este siglo, sino es la bendición tuya, que es la que enriquece y que no añade tristeza. Perdona, Señor amado, nuestra falta de fidelidad, nuestra incongruencia como cristianos. Señor, perdona, Señor, todo aquello que ha herido a la tierra. Tu palabra dice que si se humillare tu pueblo por el cual tu nombre es invocado, y clamaren a Dios, tú oirás desde el cielo, perdonarás el pecado y sanarás la tierra. Pero tiene que ser de corazón, tiene que ser no rasgar las vestiduras, sino rasgar el corazón. Pedirle a Dios, Señor, perdónanos, porque hemos abandonado tu palabra, porque hemos dejado a un lado todas las cosas que eran importantes, porque hemos vivido a nuestras propias expensas pensando que tenemos capacidad de hacer nuestra vida como lo mejor, y nos damos cuenta que somos gente que hemos practicado la indolencia, la infidelidad, la transgresión por causa de haberte dejado. En el nombre de Jesús, ayúdanos y ten de nosotros misericordia. Te lo pedimos desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Y todos podemos decir amén, amén.